Está el doctor Rodríguez Silvero en línea. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, la audiencia también. Estaba leyendo esta publicación de ABC, doctor, y decía, bueno, el doctor Rodríguez Silvero no está mintiendo, porque dice el doctor, el titular, por lo menos todavía no leí la entrevista completa, porque a veces el título no dice lo que dice el texto, ¿verdad? Que dice que el crecimiento económico sí está llegando a los pobres, y que mentira que no llega a los pobres. Por eso es que tenemos que distinguir entre la pobreza total o la pobreza general y la pobreza extrema o miseria. Ajá. El crecimiento económico sí absorbe una parte de la gente que vive en pobreza general o pobreza total, ¿verdad? Pero no a la gente que está en pobreza extrema o en la miseria. Sí. La gente que está en pobreza extrema asciende aproximadamente a 1.300.000 personas. Pero si agregamos a esa gente que vive en la miseria, a esa otra gente que también es pobre, pero que ya tiene para comer, ya tiene también para vestirse, a lo mejor incluso tiene para llevar a sus hijos a la escuela, pero sigue sin seguro para la salud, sigue sin techo. Esa también es gente pobre. Bueno, y a ese 1.300.000 personas que son gente en miseria, hay que agregar esa otra gente pobre que es en Boriajú y Huantá, que son otro 1.000.000 de personas. Y eso hace que la población total o la pobreza general alcance a la suma de esas dos partes. En otras palabras, a 2.300.000 personas o el 33% de la población. Entonces, si el que escribe el artículo o el periodista que interpreta el estudio de un especialista no distingue entre pobreza general o pobreza total, por un lado, y por otro lado, la pobreza extrema o miseria, y por supuesto que se llama Guararae. Sí. Porque la pobreza extrema o la miseria permanece en grandes magnitudes o incluso aumenta en magnitudes en épocas de estancamiento económico o de recesión económica. Esa pobreza extrema o miseria no se reduce ni siquiera en los años de auge económico, es decir, en los años en los que se crece a altas tasas de crecimiento. Por eso se llama a ese crecimiento desigual, porque favorece solamente a unos pocos y otros muchos siguen estando en situación miserable, ¿no? Sí. Y bueno, y habla también de la manipulación estadística a veces, y que sucede en algunos países, se inflan los números, por ejemplo, y en general se daba la inversa, se disminuía a veces los números, por ejemplo, para no parecer tan pobre más o menos. Sí, sí. Bueno, pero hay que orientarse por los organismos internacionales que tienen tecnología en cuestiones poblacionales y sociales, ¿verdad? Por ejemplo, si el sistema de Naciones Unidas, que es algo así como una gran ciudad en la que cada barrio tiene su especialización, si tomamos estadísticas de la CEPAL o de la Comisión Económica para América Latina para ver el desarrollo económico, y también tomamos estadísticas de la parte social en el sistema de Naciones Unidas, en las que se nos habla de la pobreza extrema, por ejemplo. Y yo prefiero creer a Naciones Unidas que creer a un investigador individual que a lo mejor está teniendo en mente la reducción de la pobreza en Brasil. Pero tampoco en Brasil se ha reducido la pobreza extrema. Por eso es que hay que tener cuidado con ese tipo de manipulaciones. Sí, prefiero creer al sistema de Naciones Unidas o a la Unión Europea cuando habla de esas cosas. También en el Mercosur tenemos estadísticas diferenciadas ya, pero hace falta mejorar mucho todavía. Y nuestra Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos, que es lo mejor que tenemos en materia de datos demográficos, hace tiempo que nos dice que la pobreza extrema no disminuye e incluso aumenta, pero sí que ha aumentado también la cantidad de estratos medios, que significa que esa parte superior de la pobreza está empezando a ingresar a nivel intermedio en la pirámide poblacional. Pero en la pobreza extrema todavía se mantiene. Claro, y como son tantos, son 1.300.000 personas, y es como para fijarse en ella, en esa pobreza extrema, ¿verdad? Es para saludar el hecho de que surjan los estratos medios, y ojalá se consoliden a nivel intermedio de la pirámide, ¿verdad? Pero también es importante, yo diría incluso más importante, que se logren políticas públicas con las cuales reducir la pobreza extrema, porque esa gente que no tiene lo suficiente ni para comer es un peligro existencial para nosotros, no es solamente una cuestión de ética cristiana, por ejemplo, de ayudar al prójimo, sino si esa gente, esa cantidad impresionante de gente joven que no tiene trabajo y que no tiene que hacer,
es un peligro para la seguridad física y jurídica de todos nosotros. Así es. Y en cuando crece el estrato medio, ¿eso no impacta después en disminuir la pobreza extrema? Para atacar la pobreza extrema hay que dedicarse como Estado a la creación masiva de puestos de trabajo también para mano de obra no calificada. Porque lo que se suele hacer es crear puestos de trabajo para profesiones, es decir, para gente que sabe hacer algo, por ejemplo, para electricistas, para plomeros, para carpinteros, para piseros, etcétera, ¿no? Pero cuando la persona no sabe hacer nada, no porque sea un idiota o porque nunca quiso trabajar o por ser halagán, sino porque nunca ha tenido oportunidades, si ha pasado penurias simplemente buscando para comer diariamente, por supuesto no tiene tiempo para estudiar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esa gente no tiene educación, es semi-analfabeta o analfabeta incluso. Esa gente no puede ocupar puestos de trabajo en los que se requiera un nivel técnico determinado. Esa gente puede trabajar solamente tareas sencillas, por ejemplo, hacer de cuidacoches o hacer de portoneros en una fábrica, o si es en la construcción, ayudar a abrir picadas en los bosques para que los campesinos que están detrás de los bosques puedan acceder a caminos de tierra, o en los caminos de tierra, por ejemplo, a que construyan zanjas, pero hay que pagarles por eso, ¿verdad? Zanjas que benefician a los pueblos de la región y que permite que en las grandes tormentas, por ejemplo, el raudal corra más rápido y no destruya tanto el camino de tierra. Pero más que pensar solo en abrir picadas o en construir zanjas de caminos de tierra, hay que ir un poco más allá. Lo ideal sería empezar a empedrar esos caminos de tierra y construir cunetas también. Para eso no hace falta ninguna calificación de mano de obra. En otras palabras, que todas esas tareas sencillas sirven para disminuir la pobreza extrema, pero hay que crear esos puestos de trabajo. Sí. El gobierno actual no lo ha hecho todavía. Recuerdo que una iniciativa tuvo hace años el MOPC, por ejemplo, con las obras, de incorporar mano de obra local. Y también en el sector privado, la Cámara Paraguaya de la Construcción tiene un servicio ambulante de adiestramiento para gente que nunca construyó ni siquiera una muralla, ¿verdad? Y es que les llevan en ómnibus a los lugares de construcción. Ahí hay un maestro que se encarga de enseñar a esos campesinos que no tienen trabajo a hacer una mezcla, a construir un cimiento, a construir una muralla. Ese tipo de cosas son necesarias. Y logran un pequeño ingreso. Claro, logran un pequeño ingreso, y al darles puesto de trabajo y al lograr ingresos, ya se está ayudándoles a combatir su propia miseria. Esta propuesta de reducción de la pobreza extrema del 18 al 9% que planteó Cartes desde un inicio, ¿era posible? Porque ahora están saliendo algunos sectores a hablar. No hay dinero ni siquiera para que el Estado pague puntualmente a sus contratistas y proveedores, de forma que hablar de que van a reducir la pobreza extrema, pero la pregunta es ¿con qué dinero? En realidad el gobierno actual tiene dinero para pagar a los contratantes y proveedores. Yo no entiendo esa administración de Cartes desde agosto del año pasado, que se ha dado el lujo de no pagar a sus contratistas y proveedores. Afortunadamente han empezado a pagar ya desde diciembre, pero estuvieron demorados como 6 meses. Sí, bastante. Si vamos a hablar en términos de ser buenos pagadores, tenemos que tener esa virtud, no solamente en los pagos internacionales de compromisos financieros, sino también y sobre todo en los pagos locales. Si el sector público no paga a las personas físicas y jurídicas que contrata, mal se puede esperar de ese sector público que combata la pobreza extrema. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Un gusto. Hasta luego. Es bueno tener también, por supuesto, la opinión del doctor en esto que se está publicando ahora en dos ámbitos. En el diario ABC, que trae lo del la entrevista que publican sobre el crecimiento, que si llega a los pobres, bueno, a diferenciar entonces pobres de pobres extremos, y también esto que los economistas del sector privado dicen que será más difícil reducir la pobreza extrema del 18 al 9%, tal como prometió el gobierno al principio en su propuesta y también al principio de su mandato el año pasado.